quiero invitarles a la carta del apóstol Santiago, capítulo 2. Vamos a estar viendo los versos 14 al 26. Santiago 2, 14 al 26. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu inmensa misericordia. Tú nos las has permitido ver durante todo este tiempo. Por eso ahora te rogamos una vez más que nos ayudes y que tu palabra sea expuesta con claridad para que claramente podamos nosotros, con la ayuda de tu Espíritu, asimilarla y más que eso, podamos aplicarla a nuestra vida diaria. Señor, recibe la gloria y la honra. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Oramos a ti en Jesús. Amén. Estos versículos que acabamos de leer son quizás los más controvertidos de la carta de Santiago. Muchas personas, cuando leen estos versículos, ven una aparente contradicción, algo que se contradice con algo que aparece en la carta a los romanos. Por causa de este aparente conflicto, el reformador Martín Lutero llamó a esta carta una epístola de paja. El conflicto se observa si comparamos Santiago capítulo 2, versos 20 al 24, con Romanos capítulo 4, versos 2 al 5. Santiago dice, la fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras Abraham. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El apóstol Pablo dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en Gálatas, Pablo repite esta misma idea, esta misma verdad. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
y que por la ley ninguno se justificará para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Bueno, la solución a este aparente conflicto desaparece por completo si leemos el mensaje que quiere transmitir el apóstol Santiago en los versículos que acabamos de leer, del 14 al 26 del capítulo 2. Su mensaje no es que las obras no salvan. Santiago lo que explica es el concepto de la fe verdadera. La fe verdadera, dice Santiago, produce fruto. La fe viva produce buenas obras. La fe que no produce estas obras es una fe muerta. No vale nada. Las obras son el resultado de la fe viva. A esta sección podríamos nosotros titularle justificación por las obras. Porque hay un sentido en que nosotros somos justificados por las obras. De hecho, para comprender la verdad plena de la justificación, deberíamos comprender que hay por lo menos 6 aspectos de la justificación. Primeramente, somos justificados por gracia. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esto significa simplemente que no merecemos ser justificados. De hecho, merecemos precisamente todo lo contrario. Somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es la respuesta humana a la gracia de Dios. Por la fe recibimos el don, aquello que se nos da gratuitamente. Por la fe nos apropiamos de aquello que Dios ha hecho por nosotros. Somos justificados por la sangre. ¿La sangre de quién? La sangre suya, la sangre de Cristo. Dice Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí la sangre es el precio que tuvo que ser pagado, como cantábamos ahorita, para la adquisición de nuestra justificación. La deuda del pecado quedó satisfecha mediante la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y ahora Dios puede justificar a pecadores impíos como nosotros, siendo que ha dado una justa justificación. Somos justificados por Dios. Dice Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La verdad aquí es que Dios es la persona que justifica. Y somos también justificados por poder. Dice Romanos capítulo 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo demuestra que Dios quedó completamente satisfecho. Y somos justificados por obras. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice Santiago, capítulo 2, verso 24. Las obras son la prueba de que nuestra fe es genuina. O sea, es la prueba externa de que nuestra fe es genuina. La realidad de nuestra fe. Y esa
expresión externa es lo que sería en otro caso invisible, si no nadie puede verla. Por esto vemos que la persona es justificada por gracia, por fe, por sangre, por Dios, por poder y por obras. Pero en estas cosas no hay contradicción ninguna. Estas declaraciones presentan sencillamente diferentes aspectos de la misma verdad. La gracia es el principio del que Dios justifica. La fe es el medio por el que el hombre recibe la justificación. La sangre es el precio que el Salvador tuvo que pagar. Y Dios es el agente activo en la justificación. El poder es su prueba y las obras son el resultado. El propósito por el cual Santiago escribe esta sección es porque sus destinatarios, al pasar por el sufrimiento, cuando vinieron las pruebas, las dificultades, comenzaron a pensar en sí mismos. Se ocuparon solamente en ellos mismos, en sus problemas. Olvidaron el amor de Dios, el plan de Dios y su protección. Pensaron que estaban solos. Ninguno pensaba en las necesidades de los demás. Por eso estaban pensando en las suyas propias. Que tal vez, y no se dieron cuenta, estaban pasando por lo mismo, estaban sufriendo lo mismo. Empezaron a defenderse. No buscaban el bien de sus hermanos, sino el suyo propio. Ante tal situación, Santiago les dice que la fe viva, la fe verdadera, es la que actúa, la que produce obras para el bien de los demás. Ellos decían tener fe en Cristo, pero no tenían ninguna evidencia en cuanto a obras para el bienestar de los demás. No había en ellos signos de estar ayudándose los unos a los otros. Entonces Santiago les tiene que decir que si la cosa era así, la fe que decían tener no era verdadera, sino que estaba muerta. Aunque la verdad central de este pasaje es que la fe verdadera produce obras. ¿Qué podíamos nosotros aprender también en este pasaje, además de esta verdad central, acerca de la fe? Y es lo que quiero invitarles a que veamos en esta mañana. Bueno, podemos aprender cuál es la expresión de una fe genuina. Dice Santiago en el verso 14 del capítulo 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago está expresando lo que es una fe genuina, auténtica, verdadera. Básicamente la fe genuina es aquella que se manifiesta como en buenas obras. Santiago se dirige a los judíos creyentes y les hace dos preguntas, pero le hace una pregunta retórica. Pero son dos preguntas muy importantes. La primera, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Cuál es la respuesta? No le aprovechará para nada. No le servirá de nada. De nada nos aprovecha tener una fe que no se manifiesta en buenas obras. Y cuando digo que es una fe sin obra,
nada provechosa, estoy diciendo que una fe sin obra no sirve para nada. Desgraciadamente hay muchos cristianos que no muestran su fe por medio de buenas obras. Hay muchos que afirman tener fe como para hacer todo tipo de sacrificios, pero no obedecen en absoluto lo que Dios dice en su palabra. Sus vidas no reflejan nada de las buenas obras que Dios está esperando o se supone que deben mostrar como evidencia de una fe genuina. Santiago le dice a estas personas, tu fe no te aprovecha para nada, no sirve para nada, porque en realidad no existe. Y la segunda pregunta retórica que hace Santiago es, ¿podrá la fe salvarle? La respuesta también es un rotundo no. Santiago da a entender que la fe de esta persona en particular no es una confianza genuina en la persona de Cristo. De hecho, la proclamación que ese hombre hace de su fe está vacía. Si se limita a sentir con la cabeza a las palabras de una afirmación doctrinal, ¿cómo es esa fe? Tu fe es intelectual, estéril, vana. La clase de fe que no produce fruto no puede salvar porque es una fe falsa. Una mera profesión de labios. No es satisfactoria. Por eso no me gusta mucho cuando la gente llama a hacer lo que se conoce en el mundo evangélico como la oración de fe. Porque muchas veces se queda en eso. Una oración de fe. Bueno, ¿y qué pasa después? Ya. Y peor es que le digamos a la persona, bueno, ya tú eres cristiano, ya. Eso es peor. Mi hermano, la clase de fe que no produce fruto no puede salvar porque es una fe falsa. Una simple profesión de labios no es satisfactoria. Dice Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ese creer significa que debe haber respuesta. Dios exige una fe genuina que emana de un corazón arrepentido. ¿Eres una persona salva? Bueno, si tu respuesta es sí, tu vida tiene que estar manifestando de alguna manera buenas obras. Porque son estas buenas obras la evidencia de una fe auténtica. Aquellas buenas obras que Dios preparó, como dice la Escritura, de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. La fe genuina entonces, mi hermano, es aquella que se manifiesta, en buenas obras. Bueno, ¿cuáles son esas buenas obras? Bueno, para responder a esta pregunta, consideremos nuestro segundo encabezado. La naturaleza de una fe genuina o la fe genuina explicada. Santiago escribe sobre la naturaleza de la fe genuina que produce estas obras. Y lo primero que nos hace ver o notar Santiago es que una fe genuina no es indiferente
hacia los demás. Todo lo contrario. Da mucha importancia a los demás. Dice los versículos 15 al 17. Y si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Para Santiago, la fe y el amor van juntos ahí, ¿verdad? La fe genuina se manifiesta no en una indiferencia hacia los demás, sino en un interés por los demás. Santiago presenta el caso de una persona que tiene dos necesidades básicas: vestido, o sea, ropa, y alimentación, comida. Describe a alguien que no es un extraño, no es un vecino, dice un hermano o una hermana. De pronto esta persona necesitada se encuentra con un creyente. Y el creyente se percata de alguna manera de la necesidad que tiene esa persona. O sea, no es un ignorante de esta necesidad del hermano. Sin embargo, en lugar de hacer algo para paliar un poco, para satisfacer un poco la necesidad del hermano necesitado, le mira atentamente y se despide con el saludo típico del judío. Id en paz. Shalom. Después hace un comentario que parece sarcástico. Calentados y saciados. Casi podemos nosotros ver la escena. El hermano que tiene la posibilidad o está en posibilidad de ayudar, se despide del que necesita abrigo y alimento, dándole una palmadita en la espalda. Bueno, espero que encuentres algo para abrigarte y algo para comer hasta saciarte. ¿No actuamos nosotros de esta manera muchas veces? ¿Cuántas veces no nos habremos encontrado con algún hermano necesitado y pudiendo ayudar, le hemos dicho, voy a estar orando por ti y espero que el Señor te provea de ropa y comida? Dios te bendiga. ¿Cuán hipócrita es esta respuesta a la luz de lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 17? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Una fe genuina, mis amados, se manifiesta no ignorando a otros, sino involucrándose activamente en satisfacer las necesidades de otros. Si nos mantenemos indiferentes a las necesidades de otros, pudiendo ayudar, nuestra fe es hueca, vana, vacía. Santiago tiene un calificativo para una fe así. Dice que es una fe muerta. ¿Cómo es tu fe, mi hermano, mi hermana? ¿Es una fe viva que se involucra activamente en tratar, en las medidas de tus posibilidades, de satisfacer
las necesidades de otros? ¿O acaso una fe muerta que vive en la vida por vivir, ignora las necesidades de otros? Lo otro que enseña Santiago acerca de la fe verdadera es que la fe genuina no es invisible, sino visible. Santiago 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago rehúsa aceptar una división aquí entre la fe y las obras. La verdadera fe no puede existir separada de las obras. Y las obras aceptables ante los ojos de Dios no pueden ser hechas sin la verdadera fe. La fe necesita mostrarse de alguna manera. No puede andar oculta. Y la mejor manera es por medio de las buenas obras. Una fe que no se ve por las buenas obras es una fe muerta, una fe inexistente. Y lo tercero que dice Santiago acerca de la fe genuina es que esta fe no es intelectual, sino de corazón. Versículos 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Lo que quiere decir el autor es que aún entre los demonios prevalece la verdad doctrinal. Los demonios tienen un conocimiento intelectual de Dios, pero por su desobediencia a Dios muestran que no tienen fe en Dios. Los demonios tienen fe, dice Santiago. Ellos creen en la existencia de Dios. Ellos creen en la deidad de Cristo. Siempre que aparece en el Nuevo Testamento que se encontraron con Cristo, cuando Él estuvo en su ministerio aquí en la tierra, los demonios testificaron que era el Hijo de Dios. Marcos capítulo 3. Hasta creían en la existencia de un lugar de tormento. Lucas 8. Y también reconocieron que Cristo es un juez. Mateo 5. Se someten al poder de su palabra. Cuando les mandó a huir. Salgan de... Pero por tener ese conocimiento intelectual, no van a ser salvos. El hombre también puede tener un conocimiento intelectual de Dios, pero está vacío de la fe verdadera en Dios. La fe vacía, dice Santiago aquí, queda en evidencia precisamente por la falta de esas buenas obras. Y concluye esta sección diciendo, hombre vacío, la falta de buenas obras de tu fe confirma que eres un hombre sin fe. La fe sin obra es una creencia intelectual. Y por eso es una creencia muerta. Y en tercer y último lugar, Santiago pone los ejemplos de una fe verdadera, una fe genuina. Y yo creo que no hay mejor manera de aprender que por medio de ejemplos. Por eso Santiago, al hablar de la fe genuina, ejemplifica con 3 personajes que aparecen en la Escritura. Estos personajes mostraron su fe por sus obras. Primero el ejemplo de Abraham. Dice Santiago 21 al 24 del capítulo 2. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar.
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y la historia de Abraham es una historia fascinante. Este hombre que vivía cómodo allá en su lugar, Dios le habló y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven. Y este hombre creyó a Dios y salió, dejó todo. Y dice la escritura que este hombre fue justificado o declarado justo delante de Dios por la sola fe. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Más o menos 40 años después, Dios le pidió un sacrificio y él ofreció nada más y nada menos que a su propio hijo, Isaac, quien Dios le había prometido que de él iba a tener una descendencia tremenda. Génesis 22. Pero ese acto de obedecer a Dios que tuvo este hombre, Abraham, al punto de estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Ya estaba con el puñal ahí, la daga en la mano, a punto de... Fue una demostración de que Abraham poseía una fe genuina. El otro ejemplo que aparece es el ejemplo de Rahab. Esta mujer, dice Santiago, versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y le mostró. Les envió por otro camino esta mujer que escondió ahí a... Rahab llegó a conocer a Dios y por fe creyó en Dios. Y esto le fue contado por justicia. Y más tarde hizo lo que hizo. Escondió ahí a los espías de Israel. Los protegió para que no los mataran cuando estaban revisando ahí. Su fe se manifestó por sus obras, mostrando así que era una fe genuina. Y el otro ejemplo, versículo 26, del Espíritu, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La vida del cuerpo existe mientras el espíritu esté en el cuerpo. Así también, me perdonan aunque sean tripartitas, yo no. Así también las buenas obras tienen que estar presentes. Recuerden, no somos salvos por las buenas obras, sino que fuimos salvos para buenas obras. A manera de conclusión, en este capítulo, Santiago se refiere a dos clases de fe: la verdadera fe y la fe fingida. La primera clase de fe es característica del verdadero creyente. El verdadero creyente muestra su fe por medio, como dice
luego, o sea, en el próximo capítulo, Santiago, verso 13, por medio de obras hechas con humildad que viene de la sabiduría. Y la segunda clase es una demostración de una ortodoxia muerta, que no va más allá de ser una serie de afirmaciones doctrinales que reflejan adecuadamente la enseñanza de la Escritura y nada más. ¿Cómo es tu fe, mi hermano? ¿Es una fe viva o una fe muerta? ¿Puedes ver claramente las buenas obras de tu fe? Si no existen estas buenas obras hechas en obediencia a la palabra de Dios, es muy probable que tu fe esté muerta y que en realidad no seas un cristiano. Es muy importante que cada persona que profesa ser creyente examine su corazón y su vida para que no nos engañemos y asegurarse de que posee una fe viva. Dice 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Satanás eso no se lo puede olvidar, es el gran engañador. Y una de sus almas favoritas es la imitación. Dar por cierto una cosa que no lo es. Si puede convencer a una persona que la fe falsa, carente de obras, carente de fruto, es suficiente, es verdadera, tú no necesitas nada más, ya tiene esa persona en su poder. Es triste ver cuando las personas piden milagros, no a Dios, sino a los demonios, a Satanás. Y por alguna casualidad, por alguna cosa, ocurre, ahí sí lo atrapa completo y lo arrastra y lo lleva a la perdición. Termino con el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Señor nuestro Dios, gracias Padre, tú nos has dado la fe genuina, depositada en el sacrificio vicario, sustituto de Cristo en la cruz del Calvario, que hizo
posible nuestra salvación. Si no es por este medio, nadie puede ser salvo, porque es mediante la fe en Cristo que podemos reconciliarnos contigo. Pero tú has preparado estas buenas obras para que tus hijos las desarrollen en el transcurso de su vida, demostrando así que esa fe que decimos tener es una fe verdadera. Ayúdanos a que siempre se pueda ver, porque nos las has dado para que lo demostremos llevando frutos. Y esos frutos son para gloria y honra tuya. Señor, mira a los que están hoy aquí, pero no te tienen. Obra en sus vidas, obra en sus corazones. Transforma esos corazones de piedra y pon corazones de carne. Corazones apercibidos de lo separado, de lo lejos que están de ti. Obra, Señor, la reconciliación. Dales fe para que crean en ti. Señor, ahora suplicamos que nos bendigas en esta semana, proveyendo para nuestras necesidades. Te rogamos ahora que nos despidas con tu paz y con tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.